Cuitláhuac. Bienvenido, gracias por estar en el estudio Proyecto Puente. ¿Cómo entendemos esto que está pasando en el caso Padres? Es un amparo, no quiere decir que Guillermo Padres sea inocente todavía, pero ¿cómo lo entendemos los ciudadanos que quizá no dominamos este tema de las leyes y de los reglamentos y de los juicios? Bien, como bien lo dices, esta sentencia que se ha publicado, que ha emitido un juzgado de distrito, es una sentencia en el contexto de un juicio de amparo, y aquí es donde viene la pertinencia de esclarecer qué es un juicio de amparo. Así es. El juicio de amparo no le está determinando a la situación jurídica del exgobernador Guillermo Padres su inocencia o culpabilidad, como bien lo comentó hace un momento Diego Fernández de Ceballos. Lo que se somete al escrutinio de un juez de amparo es si lo actuado por otro juez o cualquier otra autoridad, incluyendo el presidente de la República o el Congreso de la Unión, si se realizó esa actividad del Estado conforme a lo que marca la Constitución política del país. De tal suerte que si después del escrutinio realizado por el juez de distrito, si detecta una violación a la Constitución del país, la concesión del amparo es precisamente para que se restablezca en todos sus términos la Constitución política del país, en ese caso en lo particular. Bueno, puesto en ese contexto entonces las cosas, si analizado que fue el expediente donde se dictó auto de formal prisión al exgobernador del estado y en donde se encontró como debidamente probado el cuerpo del delito de delincuencia organizada, al someterlo al escrutinio, este juez de distrito advirtió que hubo una violación a la Constitución del país al tener por configurado tal delito. No sé, porque no se ha explicado en los medios cuál es el alcance de la sentencia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se revisa constitucionalmente un acto de autoridad, se revisa primeramente si existió una violación al procedimiento, al debido procedimiento, al debido proceso, porque es un derecho humano previsto en el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución del país. Si no es así, sino que la violación fue de forma, que esa es otra de las etapas del escrutinio constitucional, entonces la violación pudiera haber surgido en el artículo 16 de la Constitución, o bien, si es de fondo, al artículo 19 de la Constitución, en el texto que regía los juicios mixtos anteriores al procedimiento oral acusatorio, porque ese es el marco jurídico que rige el juicio del exgobernador Padres. De tal manera que dependiendo del tipo de violación constitucional que se haya cometido, el juez de distrito en el juicio de amparo lo que hace es ordenar restablecer completamente la Constitución del país, en ese caso concreto, de tal manera que el juez de la causa tendrá que realizar su labor, ese así judicial, en torno al procedimiento y en torno a la legalidad de los actos que realiza, basados en esa violación que detectó el juez de amparo, y el cumplimiento, en su caso, de esa sentencia de amparo será bajo los lineamientos que le haya marcado el juez de distrito. Entonces, como no sabemos todavía Sí, hay mucha información que todavía está cuál es así. el alcance Así es. jurídico de esa sentencia que se dictó de amparo, pues debemos de tener mucho cuidado, por un lado, y por el otro, el ciudadano no debe de pensar que aquí lo que está ocurriendo es la impunidad. Aquí lo que está ocurriendo es de que un juez de control constitucional detectó una violación a la Constitución del país, en ese caso concreto. Pero así como en este caso se dictó una sentencia de amparo a favor de este exgobernador, hay miles de sentencias de amparo que se han alcanzado, y por virtud de ello, es decir, por virtud de ese escrutinio que se hace de la actuación de las autoridades, muchos mexicanos a lo largo de muchísimas décadas han encontrado finalmente que se reencauce la Constitución a su favor. Sí. No hay que olvidar que la Constitución política del país contempla una parte muy importante de derechos humanos, y los jueces de amparo son precisamente los encargados de revisar, analizar y finalmente resolver si el acto de autoridad violó o no violó un derecho humano en lo particular. Ello entraña entonces que lo que se dicte es algo que tiene que ver no con la inocencia,
porque no fue el objeto del claro, estudio, no está resolviendo nada. sí la actuación del otro juez que dictó la formal prisión se ciñó o no a lo que prevé la constitución política del país. Entonces, no es momento todavía para garantizarlo, para decir ya esto ya se resolvió. Es solamente decir, hay un juez que resolvió que quizá se cometió alguna violación constitucional, por lo tanto se ordena que se restituya el procedimiento. Exactamente. Que se dicte de nuevo una resolución basado en esas cuestiones que el juez de distrito haya detectado como violación constitucional. Si al final de cuentas no existen suficientes pruebas para demostrar a cabalidad el cuerpo del delito de delincuencia organizada, pues la consecuencia será dictar evidentemente un auto de libertad. Claro. Pero Claro. es una consecuencia indirecta. ¿Por qué? Porque la consecuencia directa es que se restablezca la constitución política del país, la cual no puede ser violada absolutamente por ninguna autoridad. Al final entonces el juez tendrá que volver a determinar con base en las pruebas que le presentó la Procuraduría Exactamente. si era necesario o no una orden de formal prisión como se establecía en el antiguo sistema de justicia penal. Exacto. Nos preguntan por acá si nos puede ayudar a entender cómo se entiende delincuencia organizada. ¿Qué es delincuencia organizada? Bueno, la delincuencia organizada es una figura jurídica, es un tipo penal previsto en una ley especial en donde la federación, a través de esta ley que comento, establece que aquel grupo de personas que estén organizadas de forma permanente y aparte con una estructura jerárquica, con el objeto de cometer delitos, eso es la delincuencia organizada, un grupo de personas debidamente organizadas, con propósito concreto de cometer delito de manera permanente y no de forma aislada o por una cuestión concreta, sino de forma permanente y que tenga una estructura jerarquizada. Esa es la definición de delincuencia organizada. Entonces, el Ministerio Público debió haber demostrado que existían todos estos elementos Exacto. para poder decir, Guillermo Padres lo estamos acusando de delincuencia organizada. Y el juez de amparo dijo, bueno, a ver, espérate, yo detecté aquí un error, vuélveme a empezar porque no me quedó muy claro. Básicamente así es como procede, si lo explicamos en palabras simples. Eso es correcto. El juez de distrito, digo, no conozco la sentencia, pero debió haber detectado una irregularidad en ese camino, en el camino que tenía como obligación el juez de advertir si el Ministerio Público de la Federación había reunido efectivamente todos los elementos de prueba que conformaran, por un lado, demostraran la existencia de una organización de personas. Dos, que demostrara que tenía un propósito permanente de delinquir. Y tres, que estuviese organizado de una manera jerárquica. ¿Hay número? Estos elementos son importantes. No hay un número concreto. No hay un número concreto. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí ya si existe esa organización, si tiene ese propósito permanente de delinquir y si adicionalmente está organizado de modo jerárquico, pues tendríamos entonces una organización criminal que encaja en el tipo penal de delincuencia organizada. Entonces, esto es lo que este amparo pone a los jueces a volver a analizar. Exacto. Volver a revisar todas las pruebas para ver si esas pruebas son suficientes y aparte aptas para demostrar estos elementos que conforman el cuerpo del delito de delincuencia organizada. Perfecto. Cuitlago, pues te agradecemos mucho la explicación. Para Proyecto Puente es muy importante llevarle a la audiencia los datos que nos permiten entender qué significa, porque de pronto se habla de, oye, obtuvo un amparo Padres y parece que ya es libre o ya es inocente, cuando en realidad es un proceso, además, al que él tiene derecho como ciudadano. Como ciudadano que es, exactamente. Y aquí lo que sigue es vigilar el desempeño tanto del juez para volver a establecer si es necesario o no un auto de formal prisión y de la Procuraduría para presentar las pruebas. En este caso la Procuraduría pues ya agotó esa actividad. El juez tendrá que resolver con las pruebas que ya reunió. Ahora, el procedimiento, vamos a suponer que se llegara a dictar un auto de formal prisión otra vez. El Ministerio Público, desde luego, en el contexto del proceso, sí tiene derecho a aportar pruebas. Entonces es una carga que debe de asumir de conformidad con las cargas que se establecen en la propia Constitución, conforme al artículo 21 y 102 de la Constitución Política, que establece que el Ministerio Público como institución tiene la obligación de investigar y aportar las pruebas
que sean necesarias para poder determinar la existencia del delito por un lado y la responsabilidad de quien está imputando por el otro. Usando. Ahora, el hecho de que un juez ya haya detectado algo para otorgar un amparo no significa necesariamente que el juez que dictó el auto de formar prisión tenga que cambiar su orden o... Salvo, como lo comento hace un momento, salvo de que se haya detectado una violación de fondo. Es decir, si la violación de fondo consistió en que no había pruebas suficientes para tener demostrada, por ejemplo, la existencia de una organización, que es el primer elemento, de una organización con un propósito permanente de delinquir. Bueno, pues la consecuencia evidentemente será tener por no demostrado ese elemento y por tanto inexistente el cuerpo del delito, que sería la base sobre la que puede únicamente erigirse un procedimiento penal de esa naturaleza. Entonces aquí sí hay que estar pendiente del desempeño del juez. Claro. Entonces, como no sabemos cuál fue la violación constitucional que se detectó, es pertinente estar observando cuál es el resultado de esto. Perfecto. Pero lo que quiero que quede muy claro es de que un juicio de amparo no revisa la responsabilidad o la inocencia de alguien. Lo que revisa es si hubo violación o no de la Constitución. Y esos juicios de amparo, como ciudadanos, estamos no solamente obligados, es necesario por nuestra propia seguridad de que subsistan y que no sean restringidos los alcances de los juicios de amparo. Los juicios de amparo son lo único con lo que cuenta un ciudadano como en México. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Cuitlahua. Muchas gracias por tu colaboración. Muy buen día. Esta mañana vamos a un